Bueno, gracias, Rosita. Con un cordial saludo y bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy lunes 11 de septiembre de 2023 en la sala Zoom, por Facebook y por los diferentes medios que se difunde esta información. Hoy, como ya se anunció, vamos a hacer un taller abierto con algunas reflexiones sobre la seguridad nacional y la seguridad ciudadana con base en los últimos acontecimientos que ha tenido el orden público en el país. Situación bastante difícil, bastante compleja, y vamos a tomar algunos puntos de referencia. Luego escucharemos sus comentarios para sacar algunas conclusiones. Dicho eso, vamos a entrar en materia. En primera medida, miremos cuál es la situación actual del señor Petro y de su equipo de gobierno en torno a la seguridad nacional y a la seguridad ciudadana, que son dos aspectos complementarios, porque si no está seguro en la propia casa, ¿cómo se va a poder estar seguro hacia el exterior? Entonces, podemos decir que ahora que se van a completar ya 13 meses del desgobierno del señor Petro, no ha calado para nada en el imaginario colectivo y popular el estratagema de la paz total. Cada vez hay mayor escepticismo, sobre todo porque los hechos son muy tangibles y porque se está acudiendo a las mentiras para tratar de engatusar el electorado en las elecciones de octubre y a la opinión pública en general, con el cuento de que durante este gobierno se ha aumentado la incautación de narcotráfico o de cocaína o de alucinógenos y que se han reducido las masacres. Pero entonces uno le pregunta, ¿y será que los funcionarios que hacen esas encuestas las falsean, que es lo más posible, hacen esos análisis, o que están viviendo en otro planeta y vienen aquí a la Tierra de vez en cuando a firmar documentos? Porque lo que vemos todos los días en los medios de comunicación respecto a las masacres, para ser más concretos, es que aumentan. Y según una definición internacional que tiene la ONU, que es desde luego acogida por todos los países, masacre equivale a la muerte violenta de 3 o más personas por la misma causa. Así de sencillo la definen ellos. Sea por violencia política, por violencia intrafamiliar, por diferencias religiosas, por enfrentamientos entre personas. Quiere decir que por la misma causa, si mueran 3 en un solo sitio o en un solo sector, ya es una masacre. Pero es que aquí en Colombia todos los días vemos 5 en Antioquia, que 4 en Meta, que 5 en el Cauca, que 7 en Santander, pero todos los días pasa. Entonces, ese cuento chino de Petro y su equipo de asesores que ha disminuido en su gobierno es falso. Bueno, la segunda característica es que definitivamente el señor Petro y su equipo de gobierno son incapaces de contener en este momento la intención y el manejo estratégico que las FARC le están dando a su plan estratégico, a su proyecto, a su acción. En tercera medida, es que el señor Petro aspira a consolidar algo con el ELN y también está diciendo mentiras piadosas. Pero mientras aspira a consolidar con el ELN, toma decisiones que van completamente en contravía de consolidar una paz total como él quisiera o como se quisiera, si se interpretara como él la dice, ¿no? Que no hubiera conflictos. La semana pasada metió 2 decretos con los cuales está invitando a los campesinos a expropiar tierras, a invadir tierras y expropiarlas, y fuera de eso está legitimando dizque la movilización campesina, o sea, salgan y destruyan, ataquen, paralicen el país, que eso es legal y está respaldado por un decreto. Entonces, el señor Laforí ha salido a cuestionarlo muy fuertemente, pero los demás de la mesa, como están recibiendo dólares y además hay en la mesa, como hay unos que son de los mismos, están mirando para otro lado. Entonces, eso, una cosa piensa el burro, otra el que le estén jalmando, y el ELN sigue cometiendo delitos
Inicialmente el general Giraldo dijo que había 23 violaciones, ya hay organismos que le dicen que tienen 27 casos concretos para anunciarle o mejor, para que el equipo de observación los ponga sobre el tapete a ver por qué el ELN no está cumpliendo con el cese al fuego. Imagínense, lleva menos de un mes, o un mes, pongámosle, un mes de haber iniciado el cese al fuego y lo ha violado 27 veces, de acuerdo con observadores neutros. Entonces, aquí estamos jugando. La semana pasada, este fin de semana anterior, ayer hizo 8 días, el país quedó sorprendido de las imágenes de unos terroristas de las FARC con un poco de muertos y de heridos del ELN allá en Arauca, pidiendo que fuera la Cruz Roja y otros organismos a entregárselos y el ejército maniatado para poder hacer las cosas. Cuando llegaron allá, la zona estaba llena de trampas explosivas. Al mes número 13 del señor Petro, como hemos venido haciéndole los análisis, sigue empecinado en desarticular la institucionalidad para fortalecer su proyecto estatista. Entonces, es imposible que haya paz total cuando se está destruyendo la institucionalidad por dentro, se esté erosionando. Y entonces, así como él habla de que hay que tener un lenguaje sinérgico y una actitud proactiva y sinérgica, de la misma manera y al mismo tiempo incita a que los vándalos destruyan las ciudades y a que los campesinos invadan las fincas y los indígenas. Entonces aquí es lo mismo con la institucionalidad. Habla de dientes para afuera de que hay que fortalecer la institucionalidad, pero por dentro la está erosionando y desarticulando. Eso quiere decir que está empecinado en armar un caos y salir ganador de ese caos. Entenderlo de otra manera es ser muy ingenuo. Cada vez es más manifiesta la intención de quitarle el poder de combate al ejército, con un ministro de defensa que, además de estar cuestionado por todos los lados y por lo que se le publica a diario por diferentes razones, se le nota, se le evidencia que la intención es que las fuerzas militares, en particular el ejército, no tengan ninguna capacidad. La Fuerza Aérea ya no puede bombardear campamentos. Puso al comandante de la Armada Nacional a que condecorara al señor Leiva Durán. Eso es evidente que es una orden de Petro para demostrar que ese es el canciller que le ganó el problema a Nicaragua. Y dicen las malas lenguas, ya andan circulando rumores, que el embajador colombiano en Nicaragua y personal de la Cancillería están desde hace más de un mes en contactos con Nicaragua, elaborando el nuevo tratado de límites, reconociendo a Nicaragua la jurisdicción sobre los 75.000 kilómetros cuadrados que La Haya le regaló. Entonces, ese es obvio que es una condecoración para Leiva, preparando todo el terreno como si fuera una solución para el país, tipo delincuente. Todo el tiempo está pendiente Petro de legitimar a Maduro, es lo que más le preocupa, que Maduro se legitime para tener un partner ahí completamente legitimado ante el contexto internacional. Hablar de la Amazonía, de la defensa del medio ambiente y de las energías limpias, pero no habla nada de la seguridad nacional ni la seguridad ciudadana. Las cifras aterradoras, la delincuencia disparada. Él, por el contrario, en lugar de decir que hay que combatir la delincuencia, es que hay que pagarles de a 1 millón de pesos y formar con ellos una milicia que lo proteja, y se le ocurrió la genial idea de llevarlos para la defensa civil y ahí irlos armando y irlos formando para que tener su fuerza de choque cada vez que llame a la calle, igual que Chávez, igual que Maduro, igual que Castillo, que Ortega. Recordemos que en las primeras manifestaciones fuertes que hubo contra Ortega fueron esos milicianos, esos grupos de apoyo a Ortega los que salieron con garrotes y con armas a maltratar a la gente en Nicaragua. Y eso es lo que ocurre a cada rato con los colectivos en Venezuela. Entonces, a Petro se le ocurrió la genial idea de llevarlos para la defensa civil. Y ese es uno de los
escándalos que destapó el general Díaz el fin de semana. Sigue con su estratagema para cambiarle de tercio a los escándalos, con este escándalo que se le está armando al ministro. Ya debe tener quién sabe qué previsto para salir y colocarlo sobre el tapete y darle la vuelta. Y los periodistas son los primeros que le muerden el anzuelo o que le hacen el favor de darle el despliegue. Y ya por ahí el jueves de esta semana el tema de las denuncias del general Díaz contra el ministro serán tema olvidado, como ya es el del dinero del hijo, el de Benedetti, el de la señora Sarabia, el de que se dice que es cocainómano. Todo eso va pasando a segundo plano porque él es muy hábil con todas sus estratagemas para eludir los escándalos. Su pérdida de popularidad es evidente porque en las encuestas así lo dejan, pero el tipo está atornillado al poder y está sólido mientras las instituciones le estén dando el respaldo, tanto las armadas como las no armadas. Entonces, no ha habido una rebelión institucional, por decir algo, el Congreso de la República que se le pare en la raya y las Cortes, y ahí sí lo único que le quedaría sería el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero si las Fuerzas Armadas le dicen que no, tendría que irse. Pero mientras tenga todo ese respaldo de los demás ahí, puede tener la popularidad en el 1% y él seguirá haciendo populismo, inventando pantallas y no le pasará absolutamente nada. Y de remate, en el primer año es cada día más evidente la corrupción. Esos señalamientos que hace el general Díaz son gravísimos. La señora de Petro metida en la compra de unos helicópteros que les iba a quedar ahí la bicoca de 7.000 millones de pesos para repartirlos entre los que iban a hacer el torcido, y otras que denuncian ahí. Si eso es cierto, bastante grave y bastante creciente la corrupción, que no es nueva en la dirigencia política colombiana, pero el que decía que el cambio, parece que es cambio pero de bandidos. Parece ser que esa es. Ahora respecto al ELN, ya 13 meses del gobierno Petro, desde el gobierno Petro, el ELN está en pleno desarrollo de su plan estratégico, no lo ha modificado, al contrario, lo ha fortalecido, plan Vuelo de Águila. En segunda medida, está absolutamente posesionado de su rol y posicionado en la mesa, porque impuso la estrategia, el método, los tiempos, la agenda, y están haciendo lo que les da la gana. Y es una mesa negociadora en representación de los colombianos que ni se reúnen, ni se articulan, ni tiene proyectos, sino ya llegan a decir que sí. Cualquier parecido con la de Cuba es pura coincidencia. Y eso que parece que la de Cuba era más organizada. Imagínense, si la de Cuba era más organizada, ¿cómo sería esto? ¿Cómo será esto? Naturalmente el ELN, como lo hemos dicho en anteriores reflexiones y análisis, aspira a conseguir mayores logros que los que consiguieron las FARC en Cuba. Y eso es obvio. Si les dan la patente de corso, pues ni tontos que fueran para no aprovechar y pedir más de lo que le dieron a los otros. El ELN está empecinado en legitimar la narcodictadura de Maduro porque el ELN también aspira a ser parte del desgobierno y del narcogobierno en Colombia, entonces necesitan una narcodictadura como la de Maduro para hacer dos los bandidos en uno solo. Y desde luego, con la segunda Marquetalia, no con el grupo de Iván Mordisco, sino con la segunda Marquetalia, está en Venezuela. Hay una doble moral con el tema del cese al fuego, lo decíamos en el inicio, 27 violaciones en un mes, y las que vienen matándose con otros grupos de bandidos, asesinando personas, secuestrando, traficando coca y exigiendo que les desocupen las zonas de fuerzas militares para quedarse ellos con el control del narcotráfico y las demás actividades delictivas. Pero también están en guerra a muerte con otros carteles, en especial con el de Iván Mordisco y con el Clan del Golfo en el Chocó. Y entonces, mientras están disque en cese al fuego, allá en el Chocó hacen paro armado y amedrentan la gente y sacan corriendo a los campesinos y matan y comen del muerto, pero están en cese al fuego, porque es que se están defendiendo. Y el desgobierno Petro les admite todas esas vagabunderías. En lugar de ordenar
a la Fuerza Aérea que vaya y bombardee todas las guaridas donde están los bandidos del ELN. Ah, no, porque es que hay niños, hay menores de edad. Son menores de edad que con el fusil matan y también hacen secuestros y también amedrentan y también desplazan campesinos e indígenas. El ELN no cambia su dogmatismo. Si no cambia el plan estratégico, ¿para qué va a cambiar su dogmatismo si le está dando resultados más que nunca? Nunca antes el ELN había logrado en una mesa de conversaciones conseguir tanto como ahora, pero desde luego siempre salen a decir que no les han dado nada, que todo está mal, porque lo que quieren es el poder completo. Pero han conseguido muchísimo a partir de su plan estratégico, de su método, de sus etapas, sus agendas y desde luego sí, dogmáticamente cerrados a la banda. Juegan con el afán populista de Petro, lo hemos dicho ya muchas veces y lo venimos repitiendo cada mes que hacemos el balance. Y tienen un plan B listo por si falla el acuerdo. Pero uno se pregunta, ¿y cuál es el plan B del señor Petro frente al ELN o de la mesa? No hablemos del señor Petro, de la mesa. ¿Qué piensan ellos hacer? No, ya terminaron el cuarto ciclo. ¿Cuándo es el próximo? ¿Dentro de 15 días o dentro de 20 días el quinto? Oh, no, ahí no necesitamos para viajar. Son 30 días ya, $30.000 de viáticos más el pasaje, más la comida. No, pues no está mal y cuando tengan aquí escoltas y todo eso, sabroso, como dijo la señora Márquez, para vivir sabroso. Por otro lado, la situación de las FARC. Y decimos las FARC porque es que no hay disidencia, son las FARC. Son las FARC. Eso sí que están en pleno desarrollo de su plan estratégico. A menudo nos llegan por las redes sociales casi que a diario videos de asaltos a poblaciones, de utilizar la población como escudo. El viernes tal vez nos llegó un video de tropas desembarcando en una antigua guarida, una guarida que les quitaron allí en el cañón del Micay en el Cauca, y desde un caserío los bandidos en medio de los campesinos y de los niños y señoras y todos los pobladores disparando sus fusiles contra los soldados, a sabiendas que los soldados no le podían contestar, que ahí estaba toda esa gente civil metida, y mucho menos la Fuerza Aérea podría actuar con ametrallamiento o bombardeo. Entonces, están en pleno desarrollo de su plan estratégico. Ya se reunieron la semana antepasada y acordaron que el 17 de septiembre van a hablar de definir el cese al fuego. Y van a pedirlo muy rápido porque saben que esa operación que está adelantando la Fuerza de Tarea Cauca los tiene contra la pared, que todo el daño que les ha hecho a ellos, la incautación de 9 campamentos grandes, como lo que vi en Casa Verde, y el bloqueo que les han hecho a la producción de coca y la captura de milicianos y la baja de más de 20 terroristas en combate, la destrucción de campos minados, el decomiso de armamento, los tiene desconcertados. Entonces hay que pedir rapidito que saquen al ejército de allá y que entremos a hablar en cese al fuego. 17 de septiembre está previsto. O sea, ya prácticamente en una semana. En este momento, las conversaciones no han comenzado formalmente. Ya hubo la primera reunión del experto, señor González Pozo, que dice que ellos no son un grupo unido, sino que hasta ahora están conociendo. Imagínense, bandidos que llevan más de 20 años delinquiendo, pero según el negociador del gobierno, hasta ahora se están conociendo. Y toda esa caterva de bandidos que tienen son recién reclutados, son nuevecitos todos, no hay ninguno experimentado ahí. Porque qué tal hacerle daño al honorable senador Catatumbo, diciendo que los que él dejó allá son los que siguen ahí delinquiendo. No, no, no. Eso sería atentar contra la honorabilidad y contra la honra del señor Catatumbo. Lógicamente que este grupo también aspira a que hacia las primeras FARC, las que están en el Congreso, les dieron A, B, C y D, pues a ellos tienen que darles A, B, C, D, E, F, G, H, I, hasta llegar a la Z. O si no, entonces, ¿para qué negocian? Tienen que darles más, o si no, no negocian nada. Están empecinados, claro, en hacer acuerdos con el ELN, la segunda Marquetalia y con la narcodictadura de Venezuela. El problema es que tienen dificultades por el negocio de la droga. Y entonces ninguno va a ceder y eso quiere decir que nunca se van a poner de acuerdo, o sea, que la violencia va a seguir. Entonces, ¿cuál es la paz total? Pensarlo.
Hay una doble moral con el cese al fuego de las FARC. Ellos lo que están buscando es que les alivien la presión en el Cauca, en el Catatumbo, en Arauca, en el Putumayo y en el Caquetá y el Meta, donde más los han presionado. Sobre todo, el Meta, el gobernador es muy insistente públicamente de que hay que combatirlos. Y allá está el ejército combatiéndolos y persiguiéndolos. Entonces, ellos quieren el cese al fuego. No es para llegar a ningún acuerdo de paz ni para que se acabe la violencia en Colombia, sino para que los dejen manejar sus negocios de coca sin problemas y seguir desarrollando la red de milicianos y de controles. Está en guerra a muerte con el cartel del ELN y con el cartel del Clan del Golfo. O sea, no la van ni con uno con el otro. Esa situación hace que en caso de que se firmara un acuerdo de paz, pues seguirían en las mismas, porque entre bandidos y más metidos en narcotráfico, las deudas jamás se perdonan. Se cobran tarde o que temprano, pero que se cobran, se cobran. Si miramos la actitud de las FARC, está manteniendo las maniobras de engaño de siempre. No han cambiado para nada su metodología y sus actividades y sus procesos. Siguen el mismo proceso que ya les dio frutos en Cuba. Entonces, si les dio fruto ese método, ¿para qué cambiarlo si el Estado sigue cayendo en el anterior? O sea, ambos siguen haciendo lo mismo a sabiendas que el que siempre ha sacado la ventaja es las FARC. Bueno. Igual que los demás grupos, especialmente el ELN y los narcos, está jugando con el afán populista de Petro. Entonces el señor Mordisco hace lo que le viene en gana, tiene unas bandas muy bien organizadas en el Cauca y en Meta, Putumayo, Nariño, Caquetá, y esos bandidos están imponiendo a sangre y fuego lo que les dé la gana, porque saben que Petro con su afán populista no los va a presionar, va a evitar que la fuerza militar los persiga, jamás ordenará un bombardeo, que es lo que más le temen ellos. Por el contrario, esperan a que más bien ojalá desarticule la inteligencia militar para que no haya quien los persiga. Entonces, las FARC está en lo mismo, el ELN está en lo mismo, y ambos quieren sacar la mayor cantidad de ventajas. Igual que el ELN, las FARC tienen un plan B listo por si falla el acuerdo. Entonces, al mirar una cosa con la otra, bueno, las fuerzas militares, ¿qué rol corren ahí? Pues es muy difícil porque tienen que seguir haciendo los cursos de formación a los ascensos, tienen que mantener la disciplina en los cuarteles, tienen que hacer el mantenimiento a los equipos, tienen que hacer el entrenamiento de las tropas, pero el mensaje no les es claro. Y al no ser claro el mensaje, hay dicotomía y lo peor que pudiera pasar es que se pierda la disciplina. Pero la disciplina se mantiene cuando hay una actividad y hay unos objetivos claros. Los sin objetivos claros, ¿cómo se inculca disciplina? ¿Disciplina alrededor de qué? Entonces, pensemos en algunas reflexiones para que ustedes tomen nota y luego en sus exposiciones analicen cuáles consideran las más relevantes para tener en cuenta. Entonces, en síntesis, el gobierno nacional no tiene ni plan estratégico favorable a Colombia ni favorable a nadie. Hay un plan evidente que es el del señor Petro de quedarse eternamente en el poder y legitimar cuanto bandido haya, pero favorable a Colombia no hay nada, ni para la institucionalidad, ni para la seguridad, ni para la sociedad. En segunda medida, ha venido actuando él y su equipo de asesores a la saga, detrás, esperando que el adversario haga, que imponga la estrategia, que imponga el método, que imponga los tiempos y que imponga la agenda. Entonces ya está funcionando así con el ELN y dentro de poquito comienza a funcionar con las FARC, que son mucho más agresivos y que están convencidos de que ellos están ganando la guerra. Si ustedes miran la arrogancia de Iván Mordisco y de los demás bandidos que lo siguen,
se sientan como Stalin allá en Yalta con una actitud de superioridad y ante un equipo tan liviano como el que le pusieron encabezado por González Pozo. Y fuera de eso, con dos bandidos de las FARC ahí de mediadores que representando a los colombianos, el terrorista Yesid Arteta, que lo traen desde Europa, y el terrorista Gafas, que fue el secuestrador de Ingrid Betancourt. Entonces, imagínense ese par de bandidos que van a negociar a favor de Colombia. Difícil. De remate, nadie, ni las FARC, ni el ELN, ni Petro, ni sus asesores, ni los colombianos sabemos qué es la paz total. Es una cosa etérea ahí, una imaginación de esas, como hablar de la importancia de la vida sexual en la tauromaquia de los nadadores japoneses, una cosa así. O sea, nada, nada claro, pero es una paz total, según el señor Petro, que es la que nos va a sacar de todos los problemas que tenemos y llegaremos a tener ríos de leche, maná y miel, como en la Biblia, y caerá escarcha que se convertirá en maná. Desde luego, los tres actores están empecinados en legitimar a Maduro y a la segunda Marquetalia. Un poco menos Iván Mordisco, porque ha tenido problemas con ellos, pero es que es una narcodictadura que tiene muchos contactos con mercados oscuros, con inteligencia china, con inteligencia rusa, con inteligencia cubana, que mueven muchos eventos delictivos en el mundo. Entonces, todos al unísono quisieran trabajar en un solo paquete, desde luego cada quien sacando sus ventajas. Y el señor Petro, pues desde luego muy interesado en tener un partner y en cambiar la OEA y cambiar UNASUR y cambiar todo, donde él sea el salvador de Colombia y del mundo. Es un gobierno que está sin margen de maniobra porque tanto el gobierno como los bandidos tienen una doble moral con el cese al fuego. La doble moral de Petro es qué ventajas políticas saca para él para atornillarse y para llegar a la Constitución. Y la doble moral de los delincuentes es utilizar el cese al fuego como un paso, un salto cualitativo, el avance en su proyecto para sacar muchas más ventajas que las que sacaron las FARC en Cuba, no comprometerse a nada formal y seguir avanzando en la paz, porque esto es un proyecto continental. Bueno, el gobierno del señor Petro es incapaz de impedir la guerra a muerte entre carteles. Y no es porque las fuerzas militares o de policía no no tengan la capacidad de hacerlo. Claro que la tienen. Si fueron capaces de eliminar a Cano, Jojoy y a otros bandidos de los carteles de narcotráfico, y lo han hecho varias veces, es porque tienen esa capacidad. Pero es que maniatados nadie puede combatir. Nadie puede cruzar un río, por muy buen nadador que sea, con las piernas y las manos amarradas, que se ahoga. Entonces, este gobierno es incapaz, inepto para impedir esa guerra a muerte de carteles, y eso significa que poco a poco la justicia privada de todos esos delincuentes se va volviendo más impositiva que la institucionalidad. Entonces ya los campesinos saben que para qué va donde el inspector de policía si no tiene el apoyo de los agentes del pueblo. ¿Para qué va donde el de la base militar si no lo dejan salir a operar contra los bandidos? Entonces va donde los otros bandidos y les pide que le hagan el favor de resolver un problema que tiene con el otro lado. Y eso ya le significa una lealtad con quien le hace ese favor. Entonces ellos se van imponiendo así por la fuerza. Y lo están haciendo. Tanto el ELN como las FARC, como el señor Petro, mantienen su dogmatismo comunista sin presentar soluciones al país. Entonces, cada uno desde su óptica, cada uno desde su interés, pero los tres enfocados en el comunismo, en el socialismo y ninguna solución al país. Entonces, si criticaban a la corrupta derecha de siempre, porque hacía eso desde la óptica de la derecha, ellos están haciendo lo mismo y lo que es peor, acabando con los fondos públicos, porque esos sí son expertos en gastar dinero a raudales en podredumbre, corrupción y nada que se vea efectivo para el país.
Desde luego, los grupos tanto criminales como los criminales de cuello blanco que están en el Congreso y en otros escenarios de la vida nacional, todos están jugando con el afán populista de Petro. Y así como la mal llamada derecha lo único que espera es que Petro se vaya para regresar ellos a seguir en las mismas de siempre, los que están en este momento metidos en el del gobierno Petro, directa o indirectamente, pues saben que con ese afán populista él tendrá que irse y ya comienzan a acomodarse. Como decía Napoleón Bonaparte, la lealtad de los generales franceses era como la de los gatos, con el dueño de la, no con el dueño de la casa, sino con la casa. El dueño se podía ir, pero el gato se quedaba ahí en la casa porque sabe que ahí tenía techo y comida con el nuevo inquilino. Y así son los politiqueros de ahora, o de siempre. Están jugando con el afán populista de Petro, pero si se va él, ellos tienen que acomodarse con el que venga como el camaleón al mejor postor. Ya lo han demostrado. Pero lo cierto es que el Estado colombiano, en cabeza del señor Petro, no tiene ningún plan B listo para si le fallan los acuerdos de la paz total. Entonces, como vemos, el escenario no ha cambiado mucho de lo que analizábamos hace un mes, sino que se ratifican más cosas, pero el tiempo sigue pasando y las situaciones van haciendo peores. Entonces llegamos al punto, mi coronel Alarcón. Ah, no, perdón, primero la síntesis. La síntesis de todo esto es que la afectada es Colombia. La afectada es Colombia en su totalidad, pero infortunadamente nadie parece entenderlo. Se habla en este momento que viene las elecciones de octubre solamente de candidatos. Solamente se habla de candidatos, no de programas, no de proyectos, no de tareas. Los candidatos que tiene tal, los que tiene tal, los que se unen con tal, los que van con tal, para que Petro no gane. Entonces hay más preocupación a que Petro y su banda no ganen, a tener proyectos de solución para evitar precisamente que gane y que a largo plazo no se convierta en un boomerang. En segunda medida, como lo hemos reiterado hasta la saciedad aquí, la solución es política, no es de cuartelazos, no es de personas que salgan a gritar solas, no es de mesías salvadores, sino es de política, son políticas de un, un proyecto que tenga políticas de Estado, políticas de gobierno, planes, que cada persona que se integre a ese proyecto sepa qué es lo que está haciendo o para quién o para qué objetivos está trabajando. Y eso tampoco se ve porque, como les digo, no se habla sino de candidatos. Es evidente que no hay ni gobierno del señor Petro, ni gobernabilidad de él y su grupo, que cada día está más desprestigiado y más señalado de corrupción, ni mucho menos hay gobernanza, porque eso no existe en la mente de él. En la mente de él lo que existe es el populismo para engañar, montar por un lado, por el otro, utilizar a todo el mundo y meter sus goles, porque con cara gana Petro y con serio pierde Colombia. Los organismos multilaterales del continente, de los que se esperaría por lo menos luces y acciones correctivas o acciones con posiciones críticas, están completamente desarticulados y en crisis. La OEA hoy en día es un remedio de la organización que fue creada y de la cual aquí hace un par de meses nos sentamos muy juiciosamente a revisar su carta estatutaria y llegamos a la conclusión de que si en todos los países se cumpliera la OEA, lo que dice la carta de la OEA, Latinoamérica sería una maravilla. Todo lo que se supone que debe hacer Latinoamérica está escrito en la carta de la OEA, pero es un organismo que está en desuso, en crisis, desprestigiado, lleno de comunistas, de corruptos que nombran en cada país de embajadores allá, que no tienen la menor idea de geopolítica, proyectos a largo plazo, ni les interesa, y que duran años en esos cargos diplomáticos, recibiendo dólares y viviendo sabroso, como dice la señora Márquez. Hay una realidad, es que no hay sino dos salidas, dos opciones para la salida de Petro. Descartada completamente la del cuartelazo, porque eso no, ni es legal, ni lleva a ninguna solución lógica. Queda una, es que el señor Petro voluntariamente se vaya
o que sea anexa a esa, el Congreso de la República lo declare responsable de todo lo que lo están investigando y él prefiera no ir ante la Corte Suprema de Justicia y se retire. ¿Y por qué decimos que hasta ahí? Porque si llega a la Corte Suprema de Justicia, ahí eso se empapela y que el estudio y que la nueva revisión y que el concepto del magistrado y que la reunión de la sala y se nos pasan los 4 años y no han decidido nada. Entonces, por eso la única opción es que él se vaya voluntariamente. La otra opción la tienen son los empresarios. No solo la gente gritando en la calle, son los empresarios. Si los empresarios paralizan el país, como le hicieron al general Rojas Pinilla, durante un par de semanas el señor Petro tiene que irse porque no tiene opción y no va a tener ningún respaldo. Pero le están dejando el margen de que siga organizando vándalos y gente que lo acompaña. Y entonces, si se llega a ese momento que le paralicen el país, salen esos vándalos a destruir todo, porque es que los están atacando a ellos y a Petro, que tiene la solución. O sea, la dirigencia económica es la que tiene esa solución. El problema gravísimo que le vemos es que si lo hicieran, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? ¿Volver a subir a los mismos que nos han llevado a donde estamos? ¿Qué proyecto de gobierno tienen? Pero desde las reservas, y aquí sí cabe el mea culpa de nosotros, no ha sido posible convencer a quienes escuchan esto que hay que preparar y estar listos para cuando llegue el momento. No, no, no. Cada quien es sálvese quien pueda y cada quien queriendo figurar. Y yo soy el candidato, yo soy la solución. Síganme los buenos y vamos a hacer la convención de los buenos y en eso vamos a hablar de democracia, pero se hace lo que yo digo. Entonces, no se le ve salida al país. O sea que, y fuera de eso, el señor Petro muy hábilmente tiene divididos a los industriales y los empresarios entre los que están con el gobierno por la mermelada en una gran cantidad de contratos y los que no están con él. O sea que tampoco hay una unicidad para tomar esa acción. O sea que las dos opciones que hay para la salida son muy difíciles y la más remota y que pudiera ser sería que agobiado por tantos escándalos se vaya. Ya la Corte Constitucional o no sé qué corte de esa se manifestó que por el problema de salud no se le puede sacar porque eso no está contemplado en las leyes colombianas. Y como aquí en Colombia la ley es así, entonces si se hiciera la ley para aplicarle eso, entonces comenzaría a correr después de que la ley se publica y no de lo que hizo antes. Y mientras la ley se publica y todo eso, ahí completa sus 4 años y ya tiene la defensa y lo que sea. O sea que la única opción es que se vaya voluntariamente, lo cual es muy difícil. Pero aquí nos debe poner a pensar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen los mandos de las fuerzas militares a partir del 2026? O sea, los generales que vienen en camino, ¿qué estarán pensando? Que se va Petro y el país va a quedar vuelto nada, si es que se ve en el 26. Bueno, ¿cómo reconstruir el ejército? ¿Cómo reconstruir la armada, la fuerza aérea? Porque si uno escucha todo lo que dijo el general Díaz y resulta cierto lo que él dice, quiere decir que hay un problema grave de liderazgo al interior de las instituciones porque se están desnaturalizando y todavía quedan 3 años más para que se desnaturalicen más. O sea, cada vez con el agua más lejos. El panorama económico del país, cada vez que lo analizamos aquí, lo vemos más riesgoso. Recientemente, el señor Rudolf Holmes dio una entrevista en Portafolio muy interesante, que no es muy larga de leer, son 2 cuartillas. Se la recomiendo que la busquen en internet, Rudolf Holmes en semana. Y de las cosas interesantes que dice el tipo es que, y él fue ministro de Hacienda y sabe mucho de economía, dice que Colombia en este momento no ha entrado en recesión, pero tampoco tiene crecimiento. O sea que ya la economía está al borde de cuando en la casa, economía del país, cuando en la casa se comienzan a gastar los ahorros que había y no se visualiza ningún ingreso que recupere los ahorros. ¿Por qué? Porque la empresa privada se está yendo, porque las EPS llega el momento en que se aburren de tanta presión y dejan de luchar y se van acabando
Y entonces las pocas que quedan tienen que absorber todo ese problema y definitivamente van a terminar en algo ingobernable. Dice también el señor Holmes que esa propuesta la considera una locura de reformar la salud porque el señor Petro está pensando y en su imaginación por allá macondiana que tiene, es que hoy dice se cierran las EPS y mañana el Ministerio de Salud asume todo ese manejo con personas que ni siquiera saben qué es la salud, sino todos politizados, todos ideologizados, todos cuotas de corruptos y cuotas del pacto histórico. Entonces llegan a manejar semejante monstruo con todos los problemas que hay y volveremos a ver cosas peores que las que veíamos antes de la gente que se moría en los pasillos de los hospitales cuando funcionaba el seguro social y esas cosas, insuficiencia en los hospitales, robo a dos manos del presupuesto, porque es que puede que en las EPS se estén robando la plata, claro, claro, porque ahí también hay corruptos, pero es que el gran problema que tienen es que como tienen que pagarles por los servicios especializados, entonces un alto porcentaje de ese botín sale derechito del gobierno para las EPS y los políticos no pueden tocarlo porque el contrato está así. Entonces Petro, con toda su banda, lo que quieren es tocar ese presupuesto porque es que parece que tienen imán en los dedos y todo, al tocarlo se les pega ahí a ellos. Y hay otros puntos que toca el señor Holmes que es interesante leerlo por eso, porque son muy aterrizados. La inseguridad en las ciudades está disparada. Hoy casualmente me llamaron de la Radio Nacional de Colombia para una entrevista a preguntarme que cómo se ve la seguridad, tanto la nacional como las guerrillas, como la local, ciudadana, porque el gobierno presentó unas cifras que son una maravilla. Entonces, pues la respuesta es que puede presentar las cifras que quiera, pero está engañando al país, está mintiendo y están haciendo populismo. La inseguridad en la ciudad es aterradora. Es que cualquier persona que salga a la calle y camine 4 o 5 cuadras aquí en Bogotá es testigo de algún robo, es testigo de algún acto violento. O sea, a cualquier hora del día pasan cosas aterradoras aquí en Bogotá y en todas las ciudades. Asesinan personas, secuestran personas, robos a viviendas, robos a vehículos, circulan a cada rato videos de cosas que pasan y entonces la inseguridad disparada, pero estamos en la época de la paz total y de la potencia mundial de la vida. Todo eso nos indica que hay una necesidad de tener estadistas con visión de estrategas. Esto no se soluciona a los tiestazos, no se soluciona con, entre comillas, líderes que tienen el poder ómnimo y la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisapiencia de resolver todo de acuerdo con sus egos. Se resuelve con proyectos de Estado y con grupos de personas trabajando en equipos sobre planes y objetivos muy serios. Y no es del día para otro, sino es a largo plazo y con mucha disciplina y mucha institucionalidad y mucho respeto por la ley. Entonces, la primera pregunta, mi coronel Alarcón, ahora sí le llegó el turno. ¿Qué piensa cada persona de los asistentes o qué se espera de Colombia en torno a la seguridad y el control del orden público en los próximos 3 años que le quedan de desgobierno al señor Petro? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, buenas tardes, noches para todos los que no he podido saludar en el día de hoy. Estamos atravesando una mala racha de señal, entonces les voy a pedir a todos el control de micrófonos y video para efectos de que no se nos vaya a caer la señal y poder escucharlos a todos en esta noche. La primera pregunta, ¿qué se espera para Colombia en torno a la seguridad y el control del orden público? Le damos la bienvenida y la palabra a la ingeniera Rosita. Adelante, por favor. Muchísimas gracias.
La verdad sea dicha, no podemos esperar nada bueno. Pero yo me pregunto, ¿a qué nivel de desorden, a qué nivel de improvisación, a qué nivel de escándalos tiene que llegar un gobierno o un presidente o su equipo completo para que la comisión de acusaciones de la Cámara empiece a funcionar? Mi coronel Villamarín, ¿cuándo? ¿Cuándo empieza a funcionar esa comisión? Porque ya han dicho aquí muchas veces que ya hay denuncias formuladas y que ya está organizada. ¿A qué nivel tenemos que llegar para que ellos funcionen? Hay un problema gravísimo ahí, pero complicadísimo. Es que hay dos del pacto histórico en esa comisión y no se declaran pedidos. Pero así no estuvieran ellos, es que los de congresistas son tan corruptos que si sacaron libre a Samper, sacan libre al que sea. Entonces, por eso insisto, que la solución no está ahí. La solución es que el señor Petro renuncie, porque no hay otra. Gracias, mi coronel. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías Ortiz. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches. Pues respecto a la pregunta, pues, ¿qué nos puede esperar? Un caos total, inoperancia total. Partiendo de los comentarios que hizo el señor general Díaz, la primera dama interviniendo en la compra de unos helicópteros que no eran prioridad para la Fuerza Aérea. Entonces, partiendo de ese principio, ¿qué se puede esperar? Las Fuerzas Armadas totalmente permeadas por la ideología petrista y maniatadas en su accionar, no pueden hacer absolutamente nada. Sería interesante también hacer un análisis sobre todo este escándalo que han desatado las declaraciones del señor general Díaz. Porque uno tendrá que irse un poquito más atrás y mirar qué hay en ese trasfondo. Porque el señor general Díaz era un personaje de todos los afectos de Petro, nombrado para ese puesto en indefensa por él mismo. Y es demasiado difícil de creer que un general sea tan ingenuo y pensar que podría esperar cosas distintas al meterse entre ese bandidaje. ¿Qué se podía esperar? Corrupción, propuestas, coimas, todo lo que él está ahí delatando. Habla de un coronel que está a cargo de una agencia de inteligencia en Washington, que fue sacado del ejército por corrupción, según manifestó él. Un sargento Mansur que maneja la superintendencia de vigilancia y seguridad a su antojo, ¿cierto? Entonces, todo este contexto hace que este panorama de control y seguridad del orden público sea demasiado oscuro para el futuro que nos espera. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. A todos los que se encuentran en la sala, deseándoles pues un feliz día, el que ya está por terminar. Bueno, en cuanto a la pregunta que qué se espera para Colombia en torno a la seguridad y el control del orden público, pienso que el gobierno nacional actual va a seguir en una política de persecución contra la minería ilegal, contra algunos carteles del narcotráfico. Es probable que contra algunos grupos de autodefensa o bandas criminales, pero muy poco va a ser en emprender ofensivas contra grupos subversivos de orientación de extrema izquierda, debido a los nexos que él tuvo en la década de los 80 en el M-19 y otros grupos guerrilleros que en ese entonces se conocía como la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Entonces es muy probable que no, además por su filosofía de paz, de paz total. Entonces él va a mantener es una política de contención, como lo que se hizo en tiempos de López, Turbay, Belisario Betancur, Vigilio Barco, parte de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, por fuera, y hay una parte de Andrés Pastrana, especialmente
que no permitió que se penetrara en la zona de espeje. Entonces yo pienso que es como una vuelta a eso y no creo que vaya a haber unas políticas efectivas de ofensiva total contra las guerrillas para hacer presión y llevarlos a un verdadero proceso de paz. Me parece que Petro pues va a mantener a las fuerzas militares a la defensiva, desafortunadamente, y tenemos que esperar hasta el año 2026 para que llegue otro presidente con una nueva doctrina militar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La palabra para quien se identifica como Huawei Y9A. Adelante, por favor. Puedes abrir tu micrófono. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Jaime Congolés y se alista mi mayor Mendoza. Jaime, adelante. ¿Están escuchando? Don Eugenio, Mi coronel, adelante, por favor. sí, lo que pasa es que, como se dice, la técnica me está atropellando nuevamente. Bueno, es lo siguiente. Como lo he dicho en varias oportunidades, personalmente, la institucionalidad la está destrozando completamente Petro. Y por consiguiente viene una pobreza absoluta, una indigencia de los colombianos en general, porque las industrias no van a resistir. Si por alguna circunstancia el proyecto de reforma del trabajo sigue su camino. La autoridad competente para juzgar a Petro, o sea, la Comisión de Acusaciones de la Cámara, no esperemos ningún resultado en beneficio del pueblo colombiano. Ahí se harán pasito, el uno con el otro. La actitud de los dirigentes de la seguridad nacional, es decir, de la fuerza pública, no tiene la capacidad de inyectarle ánimo a sus hombres porque no están para eso. Ellos van también en otro paseo. Algo les queda, algo les va a quedar, porque todos estos hechos de desorden público ocurridos en las últimas semanas y sin ningún reproche por parte del mandatario ni de los mandos. Y cuando muere alguien, entonces dicen que fue un leve atentado. ¿Qué pueden esperar las personas que en este momento están poniéndole el pecho realmente a la inseguridad? Y nada pasa. Como hemos visto, a las personas que han estado en el gobierno y que por una u otra circunstancia han sido apartados por A o por B circunstancias. El caso de Roy Barreras, que fue sancionado y lo nombran Embajador. lo estimularon. Y así pasa con el que fue ministro de gobierno, el caso de la secretaria privada, hoy superintendente, y así por el estilo. Y lo que da terror también es, si bien es cierto que el señor general, viceministro de Defensa, hizo algunos denuncios, yo preguntaría, ¿y pasaría algún informe por escrito y dejaría las constancias al respecto de los informes, así haya sido al mismo ministro de Defensa a quien le informó, o simplemente se está lavando las manos ahora y con eso no pasa nada?
porque pues realmente no se justifica que en la calidad de un señor general simplemente se limite a contarnos ahora lo que le hizo, pero por lo que he entendido, no dejó ninguna constancia por escrito. Entonces, he estado leyendo un libro en estos días. Time. ¿Le cayó la señal? Muy largo. Andar en estos días. Gracias. Se le fue la señal a lo último, mi coronel Pachón. Vamos a darle la palabra entonces a Jaime Congolés y se alista mi mayor Mendoza. Jaime, no, la señal está mala, definitivamente. Mi mayor Mendoza, adelante. Muchas gracias, coronel Alarcón. Yo tengo las siguientes inquietudes. Ya se han desarrollado dos foros, el foro de Cali y el foro de Pereira, donde prácticamente se le ha expuesto ante la opinión pública y se le han sacado todos los trapos, todos los trapos sucios, se han ventilado del gobierno de Petro. Pero Petro continuará con la destrucción total de la fuerza pública y el fortalecimiento de las narcoguerrillas y la delincuencia de todos los géneros, bien sea la delincuencia desde la cuadra hasta internacional. En el Congreso, solo una pequeña minoría en cabeza de 3 mujeres hacen la oposición. Los carteles de la toga ausentes. La fiscalía a punto de extinción por término de funciones a comienzos del 2024. El pueblo es un pueblo, Colombia es un pueblo acobardado y manipulado por las clases políticas sin propuestas, la inteligencia destruida y en manos del M-19. General Díaz prácticamente es a Petro como el general Ruiz de Acore es a Santos. Ambos se sienten engañados por uno y por el otro. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza. No sé si ya Jaime Congolés está disponible. Adelante, por favor. No, sí. Mil disculpas, estaba recibiendo una llamada y tuve que atender. Bueno, como yo lo veo, es lo siguiente. Viendo lo bien que le quedan las guayaberas, se dijo que la política y la lucha contra la droga ha fracasado. Bárbaro, pero Colombia aumentó un 13, un 15% la producción de coca. Digo, por algo es. Digo, ¿fracasó? ¿Fracasaron? No, simplemente se impidió que se ejerciera determinados controles o determinadas luchas. Digo, porque así fue el comienzo del gobierno hasta donde yo vi. Por otro lado, el gobierno de Maduro sí está legitimado. Si Bori espera eso, digo, perdón, si el presidente Pastrana espera eso, digo como que va a quedar esperando un largo rato. Y está legitimado desde el punto de vista en que le vende petróleo a Estados Unidos. Digo, las ventas de petróleo el año pasado y este año fueron abismales. Está legitimado desde el punto de vista en que la Unión Europea le va a devolver unos cientos de miles de millones de dólares supuestamente para hacer hospitales y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, está, el verso siempre está y después lo emplean en galletita para los elefantes, pero eso es otro tema. Pero le va a devolver el dinero. O sea, digo, la política contra la FARC fue, y discúlpenme, fue una farsa. Digo, el señor resucitó de nuevo, el líder. Digo, es como la tercera, cuarta, quinta vez que se desarman. Digo, y lo que entregan, si es que entregan algo, porque
digo, entregan fierros viejos, si entregan algo, porque nunca he visto una entrega de armas. Digo, y lo único que han hecho es crear una comisión para juzgar los crímenes de un lado, del otro, y hasta ahora, ¿cuántos de la FARC han ido presos? Ninguno. ¿Pero cuántos militares han ido presos? Unos cuantos. Digo, la realidad es esa. Digo, juegan a que crean y dicen, pero no hacen todo lo que dicen. Entonces, digo, ¿es un gobierno legítimo? Sí, ese es un gobierno legítimo porque fue votado, fue electo. Ahora, ¿es querible? ¿Es aceptado? No, no es aceptado. Vean nomás a Lula en el día de la independencia. En los actos que estaba Lula no fue nadie, y sin embargo, en los contraactos que organizaron las reservas y todos los civiles, estaba lleno de gente. Lo mismo le pasó a Boric en el acto del golpe de Estado, pero fue un acto legitimado porque el presidente nuestro fue. El expresidente Mujica que va porque es lógico, es el pope de la guerrilla y no sé cuánto. Digo, se legitiman ellos mismos, pero fuera de ello, digo, están los que les hacen los deberes. Y discúlpenme si me extendí. Gracias, Jaime. Tiene la palabra, no sé si Mario, porque lo veo mal de señal también. Mario, adelante, por favor. No, está por la misma zona de mi coronel González, mi coronel Villamarín. Mi Hemos coronel pasado González ya no- dos. mi No, coronel se González- cayó la señal, me llamó que tenía la señal caída en el sector. Y él es, Mario es vecino de mi coronel Iván. y Huawei tampoco. Ese es mi coronel Pachón. Ah, es mi coronel Pachón. Sí, Bueno, señor. entonces vamos a hacer la segunda reflexión del día de hoy, con base en la situación evidente de inseguridad y la incertidumbre que hay en orden público. ¿Cómo interpreta usted que el señor Petro organizó en Cali un evento que terminó hace poco, en el cual trajo a varios personajes del continente, entre ellos a López Obrador, para hacer como una especie de cumbre mundial sobre el narcotráfico? Y la gran conclusión es lo que se sabía desde el principio, que la lucha contra el narcotráfico no ha servido, que no ha funcionado como se ha hecho, entonces que hay que cambiar el esquema. Y el esquema sigue siendo difuso, que es negociar, que es hablar, que es darles casa, carro y beca. Con base en eso, y en lo que ya vimos que el orden público se deteriora más, ¿cuál es el escenario más posible que usted le ve a eso? ¿En qué puede terminar o cómo va a avanzar? ¿O si será cierto que eso se disminuye? ¿O Estados Unidos se va a aguantar ese varillazo? ¿O Colombia qué hace? ¿Qué hace la dirigencia política? ¿Qué hacen las fuerzas de seguridad ante semejante anuncio? Esa es la segunda pregunta. No queda en el. No, no. Bueno, entonces el escenario futuro. Adelante, por favor, ingeniero Rosita. Pues sinceramente, estoy completamente pesimista de que si no hay una actuación contundente de alguien, y ya no se puede decir ni siquiera de quién, tengamos un futuro. Y tampoco estamos en capacidad en este momento de presentar el proyecto político estratégico de Fondel. Entonces, no sé, sinceramente, qué es lo que vamos a hacer. Gracias, Rosita. Tiene la palabra mi coronel Pachón. A ver, don Eugenio, ¿cómo me está escuchando? Perfectamente bien, mi coronel. Aproveche. Bueno, frente al narcotráfico, desafortunadamente la dirigencia política
no va a hacer absolutamente nada, porque gran parte de ellos han vivido del narcotráfico desde tiempos en que empezó la cosecha marimbera en la Sierra Nevada de Santa Marta. Eran los que primero llegaban a las unidades a hablar por el paisano que había sido cogido en flagrancia con cualquier 100 bultos destino a las playas de Santa Marta, sobre todo a las playas del norte de Santa Marta. Entonces, lo que el gobierno de Estados Unidos pues nos abandonará en ese aspecto, porque no puede seguir gastando dineros sin obtener ningún resultado. Y como consecuencia de eso, la droga que se produzca tendremos que chupárnosla nosotros, porque no hay en el momento las empresas que, según Petro, van a producir los fertilizantes. Esta mañana escuchaba por una emisora de que por allá en el Cauca hay una empresa que está utilizando los residuos de los productos antinarcóticos para producir abonos. Pero la verdad que no sé por qué. Boyacá es un productor, un consumidor de fertilizantes, y ojalá no llegue, porque si no hasta se chupan esos fertilizantes los paisanos. Entonces, el futuro de Colombia para mí es incierto. Desafortunadamente es incierto porque no tenemos dirigencia en este momento. Gracias. Gracias, mi coronel Pachón. Tiene la palabra mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. No, pues este escenario que se está insinuando es bastante complejo porque, por un lado, se trata de la unión de todos estos personajes de la misma ideología, grupo de Sao Paulo, grupo de Puebla, etcétera, que se están consolidando y armando sus propias estrategias. Sin duda vamos rumbo a un país no viable, ¿cierto? Los empresarios están asustados con impuestos, incluso ya tratados peyorativamente, como lo hizo la ministra de Trabajo, diciéndoles que ya no son la última Coca-Cola del desierto. Unas fuerzas armadas maniatadas, incremento de la milicianización de estas áreas rurales y barrios marginales de las ciudades, apoyo a acuerdos de paz con delincuentes y narcos, a cambio de nada, políticos acomodaticios al mejor postor y una economía en declive. Entonces es un cóctel demasiado peligroso para la estabilidad del país. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Bueno, acuerdo a la pregunta, ¿qué se espera para Colombia en torno a la seguridad y el control del orden público? Yo pienso que en cuanto a la seguridad, en estos años que vienen, yo creo que, como dije, las fuerzas militares van a estar en una posición de contención y a la defensiva, porque esas son las órdenes de la presidencia. Entonces, las fuerzas militares van a perder la iniciativa en cuanto al orden público, desafortunadamente. Además, por la cuestión de la paz total. Y ahora que en ciertos operativos de la administración anterior, tiempos del presidente Duque, hay unas investigaciones contra algunos militares que supuestamente violaron el derecho internacional humanitario. Entonces, van a haber muchas más limitantes por parte de las fuerzas militares en cuanto al orden público.
En cuanto a la seguridad, pienso que la seguridad, este gobierno no tiene una doctrina de seguridad nacional, partiendo de ahí. Entonces yo pienso que la seguridad va a estar muy ligada de acuerdo a los caprichos del presidente. Y entonces lo más seguro es que se baje la guardia y por falta de una doctrina de seguridad nacional, entonces van a permearse muchos grupos delincuenciales, va a haber una migración masiva al país. Lo más seguro es que las bandas delincuenciales y la inseguridad vaya a aumentar en estos 3 años, pero puede haber una salvedad. Debido a las elecciones que se avecinan, lo más seguro es que ganen los partidos de oposición y la gran mayoría de candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías que son favoritos están proponiendo aumentar la seguridad. Entonces, lo que va a haber es una seguridad descentralizada, pero dirigida no por la presidencia, sino por gobernadores y alcaldes que van a sustituir ese papel de seguridad que le compete más al presidente que a los gobernadores y alcaldes. Entonces pienso que va a haber una inversión de la balanza por esa vía. Entonces va a haber un aumento de la seguridad relativa a nivel regional, pero no podemos esperar un aumento de la seguridad dentro del mismo gobierno nacional. Entonces yo veo que va a haber un relativo aumento de la seguridad, pero no se puede esperar mayores logros por parte de la presidencia. Entonces, desafortunadamente, se debe esperar hasta el 2026, que lo más seguro es que el pacto histórico no gane, y va a haber un cambio en la seguridad, porque los nuevos presidentes ya vendrán con una doctrina de seguridad nacional que le permite reforzar esa seguridad, que es una necesidad y una petición del pueblo y del electorado colombiano y la ciudadanía colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo, tiene la palabra mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Petro seguirá en la legalización del consumo de drogas y la destrucción de la familia para adueñarse de la niñez a través de la comunidad LGTBI, siguiendo el modelo español, y busca la asociación de dirigentes internacionales de la misma ideología. Petro es un peligro para la sociedad y para el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Tiene la palabra Jaime Congolés. Bueno, la verdad es más o menos un poco más de lo que reiteré. Digo, ¿qué van a inventar de nuevo en el tema de combatir a la droga o combatir el narcotráfico? Digo, no pueden inventar más nada. Digo, en México el enfrentamiento es prácticamente persona a persona, o policía o fuerza armada contra el narco, pero es así. En Colombia, sabido es que las guerrillas se autofinancian con la droga. Sabido es que narcotraficantes poderosos, muchas veces para zafar de la justicia o de ser extraditados a Estados Unidos, pasan a ser guerrilleros o temas así para poder después quedar en Colombia y no ser extraditados. Digo, esa es la realidad. Digo, el tema está en las Fuerzas Armadas. Y yo no sé si el presidente de ustedes tiene claro qué Fuerzas Armadas quiere.
pero por lo que veo en el resto de América, el tema es desarmar a las Fuerzas Armadas o dejarlas en su mínima expresión. Vean Argentina, vean Uruguay, un ejemplo, vean Chile. O sea, digo, los temas son así. Digo, y Brasil se sostiene porque las Fuerzas Armadas son prácticamente independientes. Aunque les parezca mentira, en Brasil se manejan con autonomía constitucional las Fuerzas Armadas. Y los generales hacen valer eso, el peso constitucional que tienen, pero nada más. Digo, en el resto. Digo, ¿Maduro se sostiene con las Fuerzas Armadas? Sí, en parte sí, pero en parte porque tienen la organización de los generales y de los otros en otros temas y no en los temas militares. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Veo a Mario Posada que tiene abierto su micrófono. Adelante, por favor. No. Yo también. Bueno. Buenas noches, coronel. Bueno, Mario, adelante, por favor. Sí, escuchándolos a todos, yo creo que no hay más que agregar. Se han dicho cosas muy interesantes y muy preocupantes. Da ganas de llorar, da ganas de coger el monte o de coger el fusil. Muchas gracias. Gracias, gracias, Mario. Del Facebook tenemos la participación con sus comentarios de Henry Ramírez, que dice lo siguiente: la seguridad sin duda se seguirá deteriorando. La anarquía es la estrategia que está utilizando el gobierno para debilitar a la fuerza pública y fortalecer organizaciones paramilitares afectas al régimen. Los graves hechos de Jambaló es la muestra de cómo estamos regresando a los peores momentos 30, 20 años atrás. Pero aún, ahora los terroristas cuentan con capacidad antiaérea, como se evidencia en el caso de Jambaló. Igualmente, grave la instrumentalización de los campesinos bajo la presión de los narcoterroristas, bajo el eufemismo de movilización para apoyar una reforma agraria que no existe. Tenemos en línea también a mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Como pienso, se ha podido dar cuenta mi coronel Alarcón, hasta ahora pude entrar. Todo el día sin señal, salí a tratar a tomarme un café por fuera y tampoco entró. Por lo tanto, no tuve la fortuna de escuchar la conferencia, que para mí es un rito. Para mí es muy importante asistir a esta conferencia y espero después volverla a escuchar en diferido. Pero sí, escuchando lo que han dicho los compañeros, no, pues indudablemente no se espera nada bueno de la seguridad y del control del orden público, porque los políticos no tienen interés, nunca lo han tenido, en que el país salga adelante. Solo les interesa su lucro personal. Por lo tanto, cada 4 años son los mismos discursos que no nos llevan a nada. Pues estamos en un caos, pero no es que repitamos el caos, es que toda la vida no hemos estado en él. Nadie, ningún político se compromete con nada ni con el país. Yo tengo, y la verdad es que yo no apoyo a ningún partido, porque vive uno decepcionado de los políticos colombianos. Solamente estoy esperando que podamos, de alguna manera, cuando se pueda, armar nuestro propio partido político. Yo pienso que así, con esos programas que presenta Fundel
y su equipo interdisciplinario, podríamos salir adelante. Mientras tanto, no veo esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Saldaña. Tenemos una intervención final de Facebook que dice lo siguiente: el crecimiento del narcotráfico es directamente proporcional al aumento de la violencia, corrupción, descomposición social, etcétera. Pues, mi coronel Villamarín, hemos dado la palabra para todos los asistentes y ya no nos quedan en ninguno por presentar su intervención en este momento. Vamos a pasar entonces a lo que disponga mi coronel en relación con el resumen y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, decía el presidente Valencia que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorar, y eso parecería cumplirse con este señor, este desgobierno y tantas canalladas que hace una tras otra y tantas irresponsabilidades con el manejo del país. Y no hay oposición, no hay partidos que se le pongan al corte. Recordemos que cuando comenzó con el famoso embeleco de los consejos comunitarios para construir entre todos los colombianos el concepto del plan de desarrollo, al primero que visitó fue el alcalde de Turbaco en Bolívar. Turbaco, pues todos sabemos que queda ya media hora de Cartagena, ya está como parte del Distrito Especial de Cartagena. Es un poblado aledaño, anexo. Y el alcalde de ese municipio es nada menos que el terrorista Julián Conrado de las FARC. No se nos olvide que ese terrorista fue capturado en Venezuela en la época del desgobierno Santos y allá duró un poco de tiempo con el argumento que estaba enfermo, que se estaba muriendo de la próstata, que ya le quedaban días, que era un pobre viejecito sin nadita que comer, sino carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez, y que Chávez no lo entregaba por eso, luego Maduro tampoco, y finalmente el Pacto de La Habana, y entró en las listas de los que quedaban prácticamente amnistiados, aunque no los han amnistiado, sino prácticamente sin ningún cargo, se lanzó a la política y es alcalde de Turbaco. ¿Qué fue lo grave? Que cuando Petro lo visitó allá y inauguró su campaña, por debajo de la mesa hicieron el acuerdo que tenía que construir terminar de construir un campo deportivo, un estadio que estaban haciendo. Seguramente el gobierno nacional les citó recursos para que lo terminara rápido, y en estos días lo inauguraron, y para sorpresa del país, en lugar de ponerle el nombre de la India Catalina o Pedro de Heredia o un héroe de la independencia, que los hubo varios en Cartagena, le ponen el nombre de un terrorista. Ahora llama el estadio de fútbol Jaime Bate Mancañón. Hay un asesino, narcotraficante, delincuente, corruptor de menores, violador de niños, que era feliz, era un viejo ya de 40 años, y era feliz conviviendo con niñas de 14 años en la guerrilla y asesinando gente y secuestrando. Fue el que ordenó el asesinato de el señor Mercado, el sindicalista, ordenó secuestrar. José Raquel Mercado ordenó asesinar a varias personas, ordenó colocar petardos, era el que entrenaba terroristas, hizo los contactos con Torrijos y con Fidel Castro y con Ortega para meter al ELN, corrijo, al M-19 en el narcotráfico. Fue el que organizó el ingreso por el Putumayo y el Chocó de unos bandidos del M-19. Antes de pertenecer al M-19 fue de las FARC y era el jefe de los estudiantes aquí en Bogotá colocando bombas en apoyo a los bandidos que estaban en Marquetalia. No he hecho un criminal con un prontuario
igual al de Jojoy, igual al de Timochenko, y ahora va a llevar la Juventud de Cartagena, el estadio que seguramente terminará siendo el alterno del Real Cartagena, en la ciudad heroica, la sede donde llegarán nacionales y extranjeros con el nombre de un criminal, un asesino. Pero pues, si tuvimos a uno en la presidencia, ¿por qué no va a llevar ese nombre? Increíble. Entonces, esto para volver a la síntesis de lo que hablamos hoy. La afectada es Colombia, pero ¿quién o cómo o cuál será la llave que le abre la cabeza, la mente a tanto cabeciduro que tenemos aquí, pensando en candidatos y en campañas personales y no en el país? Ahí está la prueba de las elecciones de ahora. Y hablarles en este momento de construir un proyecto, eso es como hablarle a una pared. No oyen, no ven, no entienden, no analizan, sino todo es que vamos a ganar una alcaldía, que vamos a ganar no hay que, para que Petro no gane. Y uno dice no gane, ¿y con qué argumentos lo van a desbaratar? Es increíble. Por eso la solución es política, pero hay que trabajar, insistir, difundir, invitar a que miren muchas personas esto que está en nuestra página, que ahí está la escuela, pero ¿cómo hacemos si no la miran? Hay que multiplicarlo. El panorama económico del país se va poniendo cada vez más crítico y eso lo que hace es generar más violencia y más caos, que es lo que quiere este señor. Las fuerzas militares requieren planes, lo mismo que la Policía Nacional, pero al ritmo que los están manejando, las cosas tendrían a complicarse. Por eso se requieren mentes muy brillantes, personas muy capaces, que estén pensando en cómo solucionar los problemas, no en cómo hacer parte del problema. Nuestra recomendación es, una vez más, multipliquemos esto con una persona que hablemos y insistamos, podemos ir abriendo caminos, porque quizás al entrar en las mismas conversaciones que entra todo el mundo, que Petro es malo, que el general dijo, que Benedetti dijo, que la revista Semana, que si ya leyó el artículo de Vicky, que si ya vio la entrevista de lo que dice Salud Hernández, todo eso es importante, pero es qué estamos haciendo nosotros, el mensaje que hay que decir a la gente, qué estamos haciendo nosotros para construir el proyecto nuevo. Infortunadamente, parece ser que esto de octubre va a ser más de lo mismo, no va a pasar mayor cosa, y el paso inicial o el paso trascendental que hay que dar es entrar a trabajarle tanto a la constituyente, porque al ritmo que estamos viendo nos coloca de nombre de un estadio la memoria de un bandido. En la primera línea, todos fuera de la cárcel, los negociadores del ELN y las FARC son bandidos, el narcotráfico cada vez más legitimado, cumbre internacional en Cali para hacerle un favor al narcotráfico, el hermano reconoce que el narcotráfico fue el que lo puso de presidente. Entonces, no queda sino el camino de preparar un partido político serio. Como decía mi coronel Saldaña, esto queda esta noche mismo en la página y hay que ponerlo a circular con el mensajito. No, esto está serio, la preocupación del país no es simplemente por generar incertidumbres, que la incertidumbre está ya generada y la realidad es clara, pero parece que no la queremos ver. Mañana continuaremos por la mañana con la memoria histórica. Por la tarde, lastimosamente no haremos jornada académica debido a que se cruza con el partido de la Selección Colombia, pero el miércoles retornaremos nuevamente a trabajar en nuestros proyectos y en nuestra actividad académica. Por ahora, pues una feliz noche para todos. Muchísimas gracias por asistir y que Dios nos siga